Bueno chicos, en este tercer video entonces vamos a ver algo acerca de los conductores y los aislantes. Recordemos que de acuerdo a la naturaleza del material podemos decir que los electrones tienen cierta facilidad para transportarse de un lugar a otro. Ahí es donde van a entrar nuestros materiales aislantes y conductores. Entonces prestemos mucha atención. Vamos a empezar con los materiales aislantes. Estos materiales se caracterizan porque los electrones, quiero que lo noten, no transitan con la misma facilidad que con los otros tipos de materiales. Esto se debe a que esos electrones se aferran con mayor fuerza al núcleo del material. Esta es la principal razón por la que el material se llama aislante. Entendamos lo siguiente. Entre más cerca estén los electrones del núcleo, más difícil será que en esa última capa de valencia que ya les explicaba, el electrón se libere. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de materiales aislantes como la madera, el vidrio, el plástico, la seda, son materiales en los cuales los electrones están fijados tan fuertemente al núcleo que difícilmente se desprenden de los átomos. Entonces esto hace que no haya un tránsito de electrones tan sencillo. Cosa muy contraria ocurre con los conductores. En el caso de los materiales conductores, son materiales en los cuales los electrones, ¿cierto?, pueden liberarse con mayor facilidad. Al liberarse con mayor facilidad, quiere decir que los electrones pueden transitar de un lugar a otro prácticamente con una libertad del 100%. La mayoría de conductores más conocidos son nuestros amigos los metales. El oro, la plata, el cobre, el estaño, el hierro, el manganeso, etc. Todos los que encontramos en la zona B de nuestra tabla periódica. Esos conductores se caracterizan por eso, porque la velocidad de tránsito de los electrones es mucho mayor y al poderse liberar con mayor facilidad, siempre va a haber un tráfico constante de electrones. También tenemos otra categoría que son los semiconductores. En los semiconductores también hay cierta libertad por parte de los electrones, pero debemos decir que aquí la libertad de tránsito, y me refiero de tránsito porque justamente eso es una conducción de electrones a través del material, es mínima. Quiero que lo noten, al haber bastantes electrones de este lado, al colocar un semiconductor, vemos que solo uno de los electrones pasó. Quiere decir que la libertad es mínima, por eso se le llama semiconductor. Digamos que todos son muy destacables en cualquiera de las ramas de la tecnología, pero estos semiconductores son muy importantes porque los transistores, tenemos de pronto algunos dispositivos, ¿cierto?, que utilizan estos semiconductores para lograr una transferencia parcial de energía. Por ejemplo, nuestros ordenadores o PCs, computadores, utilizan semiconductores para poder regular el tránsito de electrones y que de esta manera los chips, que son tan pequeños, puedan funcionar sin una sobrecarga, por ejemplo. Bien, estos son los tipos de materiales. Es muy importante que los distingamos, ¿vale? Porque en algunas oportunidades siempre nos van a hablar materiales aislantes. Entonces ya sabemos, los electrones están aferrados al núcleo. Es muy difícil que se liberen. Por eso son materiales en donde el tránsito de electrones no es tan sencillo. Conductores. El tránsito de electrones es eficaz, 100%. Todo el tiempo están en movimiento. También se le conocen como materiales dieléctricos. Bueno, y los semiconductores permiten una libertad o tránsito de electrones, pero mínima, no es como en el caso de los conductores. Bien, ahora
me parece importante que toquemos el tema de la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Como nosotros sabemos, los cuerpos están cargados, los cuerpos cargados experimentan una cierta interacción de atracción y repulsión, y eso lo aprendimos en el video pasado. La fuerza que caracteriza esta interacción depende de la distancia que hay entre estos cuerpos y la cantidad de carga eléctrica. Esto fue lo que nos ayudó a descubrir nuestro amigo francés Charles Coulomb. Efectivamente, este físico francés determinó que esa fuerza de atracción y repulsión dependía de tres factores muy importantes, que ya voy a hablar de ellos. Entonces, según la ley de Coulomb, recuerden, cuando hablemos de la ley de Coulomb, tú vas a hablar de la fuerza de atracción o repulsión de los cuerpos. Entonces tú vas a hablar de la fuerza de atracción o repulsión de los cuerpos. Por supuesto, debes tener en cuenta tres aspectos muy importantes que Coulomb tuvo en cuenta en su momento. El primer aspecto es la distancia. La distancia que separa a los cuerpos. Es entendible que entre mayor sea la distancia, pues más difícil será que se dé este tránsito de electrones, ¿cierto? Eso es muy importante. Entre más cerca estén los cuerpos, la interacción se facilitará, lo que permitirá el tráfico o el tránsito de electrones. Ese es el primer aspecto muy importante. El segundo aspecto que consideró Coulomb es la cantidad de carga. Cantidad de carga. Recuerden que nosotros ya hablamos de que las cargas eléctricas se cuantizan y ya sabemos que la unidad que se utiliza son los Coulomb, justamente, para establecer el número de electrones que están en tránsito. Entonces, entre mayor sea la cantidad de electrones, pues mayor será la fuerza de atracción o repulsión. Eso es muy importante también establecerlo. Tercer aspecto, que me parece también muy importante para que lo tengamos en cuenta en los cálculos. El medio. El medio donde se sitúan las cargas. Por supuesto, digamos que en un contexto real tendremos que tener en cuenta todo el tipo de materiales que existen para que las interacciones o conducciones de electrones se den. Pero este medio, digamos que para efectos de cálculo, Coulomb lo consideró como el vacío. Él prácticamente, como nos pasó mucho en la física mecánica, como Newton, para que el sistema fuera ideal y fácilmente experimental, Coulomb consideró que el medio más favorable para estas interacciones era el vacío, ya que él no ofrecía resistencia al tránsito de electrones. Bien, entonces tenemos las tres variables que debemos analizar en la ley de Coulomb. Ahora vamos a establecer qué nos dice la ley de Coulomb. Entonces ya en términos algebraicos. Entonces decimos que la fuerza, recuerden, es un vector, ¿cierto? Bien sea de atracción o de repulsión, es muy importante mencionarlo, es igual a la carga, ¿cierto? 1, vamos a llamarla así, por la carga 2, perfecto, sobre la distancia que la separa al cuadrado. Así de sencilla la formulita. Multiplicamos las cargas, ¿cierto?, sobre la distancia que las separe al cuadrado. ¿Qué debemos tener en mente, chicos? Muy importante. Algo para tener en mente aquí, voy a ponerlo como una nota, es considerar si la carga es positiva o negativa. Recordando que si es positiva, trata de protones y si es negativa, son electrones. ¿Bien? Ahora, como en toda fórmula física, nosotros y Coulomb en su momento tuvo que considerar una constante. Entonces aquí se llama la constante dieléctrica o la constante de Coulomb.
Bien, por supuesto, como todas las constantes de física, ella también tiene un valor muy importante. El valor que va a tomar esta constante es en el vacío. Recordemos que lo mencioné anteriormente cuando dije lo del medio. Para Coulomb era importante establecer un medio ideal para que el tránsito de electrones pudiera darse. En este caso, al considerar como medio el vacío, la constante electrostática, que también la llaman, tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Entonces vamos a decir aquí que K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 y vamos a establecer las unidades que toma K. En este momento vamos a hablar de que K considera Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, perfecto, ahí tenemos ya el valor de K. Y recuerden, como buena constante en física, será la misma cantidad siempre que operemos. ¿Qué es importante tener en cuenta con la constante? Y por favor no nos perdamos en esto. La constante te dice en qué unidades debes considerar cada una de las partes de la ecuación. La distancia debe estar en metros. Quiero que lo noten. La carga debe estar en Coulomb. Quiero que lo notes. Y la fuerza al final se establecerá en newtons. Entonces, me parece importante que siempre piensen en la constante como en un valor que te va a permitir saber las unidades que toman cada una de las variables de la ecuación y por supuesto también te va a establecer una idea de qué tan grande es esa fuerza en la naturaleza. 9 por 10 a la 9. Estamos hablando de casi 900 millones de unidades, ¿cierto? Que establecen que efectivamente esa fuerza eléctrica que calculó Coulomb es una fuerza inmensa, muy grande. Es que estamos hablando de liberar electrones del núcleo del átomo. Por supuesto, tiene que ser una cantidad bastante grande, ¿bien? Entonces es importante que entendamos esto. Bueno chicos, en el siguiente video les mostraré cómo se hacen algunos cálculos de la ley de Coulomb para que establezcamos algunos criterios. Bien, entonces espero les haya gustado este tercer video y nos vemos en el cuarto video. Bueno, chao, chao chicos.